Hemos invitado a Andrés Guzmán, especialista en relaciones internacionales, para hablar acerca de lo que está pasando específicamente con el expresidente Evo Morales. Andrés, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tal? noches. Buenas noches, Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por invitar. Eh, para entender un poquito el contexto de cómo es que el expresidente Morales llega a la República Argentina luego de una escala en Cuba, una serie de trascendidos que hubo en México luego de una reunión con altos funcionarios del gobierno estadounidense. ¿Cómo podríamos un poco explicar y configurar lo que ha sucedido? Sí, es muy extraño lo que está pasando porque, bueno, Evo Morales estaba en calidad de asilado político en México Sí. y luego se salió de México y se fue a Cuba, al parecer, para un chequeo médico. Y luego de eso se va a la Argentina, pero durante esas horas no se sabe en qué estatus estaba su calidad de asilado, porque uno pierde obviamente la calidad de asilado. Cuando eres sale. asilado no puedes salir del país. Naturalmente que no, ¿no? Ya. Eso es un tema que solo se da dentro del territorio, ¿no? Es por eso se llama asilo territorial, que es el que entrega, en este caso, el gobierno de México al expresidente. Y él obviamente no puede estar entrando y saliendo, ¿no? Porque de hecho una autoridad de migración mexicana dijo, ¿no?, que iba a volver, ¿no? Lo cual obviamente hubiese sido algo muy extraño porque no se da así, ¿no? Es una cosa muy formal, se supone, el derecho de asilo. Cuando uno lo estudia es una institución del derecho internacional que tiene sus reglas, ¿no?, obviamente, pero que en este caso no se han cumplido en ningún momento, no se han vulnerado por todas partes. Y tampoco se ha respetado, ¿no? Te digo, ¿no?, la formalidad de lo que significa. Y también lo mismo empieza a suceder en Argentina, al parecer, ¿no? Porque entra Evo Morales al territorio argentino y el canciller mismo da unas explicaciones que parece que él mismo no está muy seguro de qué está pasando, ¿no? Dice, supongo que se va a quedar, ¿no? Porque los periodistas le preguntan, ¿y se va a quedar? Y él dice, supongo. El estatus de refugiado político, que es el que aparentemente asume al ingresar a territorio argentino, cambia la figura, y esto podría hacer de alguna manera que estas declaraciones vayan en esta línea de creo que se va a quedar. Claro, entra como asilado, ¿no? El canciller le otorga el asilo, ¿no? Y dice que son para 5 personas, y primero en una declaración dice que son el presidente, el ex presidente, ex vicepresidente, la ministra Montaño. La ex ministra, ajá. Y Sacha Llorenti. Sí, exacto, eso dice en una primera declaración, ¿no?, que son 5 personas. Y luego en la siguiente declaración ya no pone a Sacha Llorenti, sino que lo pone a señor Pari. No, Pari estaba en todas, pero a quien cambia es a Llorenti por el gringo González, ¿no? Entonces, claramente no hay una buena información ahí, o por lo menos el canciller argentino cambia de información, cuando obviamente se trata, digo, de algo tan serio, tan delicado, ¿no? Y lo es para la Argentina, y eso también sorprende porque Argentina este gobierno se está inaugurando y lo hace en un contexto muy difícil, ¿no? Porque todos los gobiernos que lo rodean son de derecha y las circunstancias no dan tampoco como para comenzar con algo tan polémico, digo yo, ¿no? Pero claramente ellos no han hecho mayor reparo en ello. Y veo tal vez cierta desprolijidad en el manejo de las relaciones internacionales, porque lo escuchas al canciller Solá, al canciller argentino, y da la impresión de que él se está también enterando de cómo es esto del asilo, qué significa el refugio, ¿no? Por cómo lo dice, ¿no? Porque parece que le han enseñado unas pocas horas antes, y él empieza recién a entender la diferencia de lo que es el refugio y lo que es el asilo, y claramente no maneja los conceptos. Entonces no sabemos cómo se están desarrollando las cosas, pero es realmente una sorpresa por todas partes. ¿Cuál es la diferencia entre asilo y refugio? Bueno, la principal diferencia es que el asilo está abocado para los perseguidos políticos, ¿no? Las personas que tienen procesos. Sí, o miedo, ¿no?, de estar en el país por la forma de pensar que tienen en temas políticos, ¿no? En cambio, el refugio, bueno, también incluye
perseguidos políticos, pero es más amplio. Incluye además gente que está perseguida por religión, por raza o por otras cosas, ¿no? Que no tienen que ver necesariamente con la política. Y el refugio se lo da pues a personas, generalmente a personas que están buscando mejores oportunidades, que huyen de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo los refugiados venezolanos, que hay muchos en Argentina, es un caso, ¿no? Claro. Pero el asilo se otorga a una sola persona generalmente, ¿no? Y es un perseguido político que, bueno, obviamente siempre genera controversia, ¿no? Ahora, una de las cosas que ha dicho el canciller Solá es que no esperan declaraciones políticas, que esperan que Evo Morales no haga declaraciones políticas, ¿no? Además, en su calidad de refugiado no podría. ¿Era algo diferente la política de estas relaciones que tenía México y las que tiene Argentina? Claro, porque en México estaba como asilado y aquí está como refugiado, ¿no? Quiero decir que cuando estaba como asilado, en algún momento la canciller boliviana dijo su calidad de asilado le impide hacer manifestaciones como las que está haciendo vía su cuenta de Twitter. Exacto. Y las conferencias que está dando. Pero el canciller mexicano respondió que el gobierno mexicano no tenía esas prohibiciones ni esas limitaciones para sus asilados. Exacto. ¿En Argentina cambia? Claramente cambia, al menos en la parte del discurso, no en la normativa, porque las leyes de refugio argentinas no establecen ninguna restricción para hacer política, ¿no? Pero ya el canciller le ha pedido, ¿no? que no lo haga, porque obviamente es una cosa muy sensible y estamos hablando de un gobierno que está comenzando, ¿no? Por eso a mí me sorprende, porque podían haberlo tomado con un poco más de cautela, ¿no? Pero claro, lo primero que hacen es recibir a Morales, y esto obviamente tampoco es muy bien visto por el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, como decías, o por los gobiernos de la región, y obviamente el de Bolivia principalmente no lo ve bien. Entonces ya Argentina comienza este gobierno con ciertas fricciones con este tema, en un contexto difícil, como digo, y parece ser el resultado de una forma de entender las relaciones internacionales de otra manera, no con el pragmatismo, sino tal vez con la ideología. Ahora, la presencia de Evo Morales en la Argentina, luego de ver todas las manifestaciones, inclusive una tendencia de los medios de comunicación argentinos que de alguna manera acompañan la discursiva de que en este país hemos tenido un golpe de Estado, de que se está viviendo una suerte de dictadura, lo acompañaría un poco en el contexto de el último congreso del Movimiento al Socialismo, donde lo han nombrado jefe de campaña para las próximas elecciones. Sí, lo han nombrado jefe de campaña, y una de las cosas que ha dicho el canciller Solá es que no puede hacer campaña, ¿no? Claro. Porque Solá ha dado varias declaraciones a varios medios, ¿no? Como te digo, en un principio dijo unas cosas, después fue cambiando algunas cosas, y en una de ellas dice Evo Morales no puede hacer campaña, ¿no? Entonces eso también sorprende, porque no va a poder cumplir pues su rol asignado de jefe de campaña. Ni tampoco eventualmente podría tuitear, ¿o sí? ¿Cómo están vistas las redes sociales desde la mirada de la... Claro, es parte de las declaraciones políticas, y de hecho ese ha sido el principal medio que ha utilizado desde México, ¿no? Bueno, además de todas las conferencias que ha dado, de las entrevistas, realmente ha tenido todos los micrófonos abiertos, y en este caso se supone que no, pero no creo yo que Evo Morales vaya a contenerse, ¿no? Lo conocemos, sabemos que estos últimos años lo hemos visto diciendo todo lo que ha querido, y ahora de repente le cortan, entonces no creo que llegue a realmente a contenerse, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque... Ahora, en la figura de refugiado político, y si un proceso como los que se les está empezando a iniciar en el país prospera y hay una orden de captura internacional, ¿la cualidad de refugiado imposibilita que de pronto sea extraditado? Sí, ese es otro elemento importante. No puede ser extraditado, ¿no? No puede. Ningún refugiado puede ser extraditado, y lo dice la ley argentina claramente, ¿no? Entonces no podría ser extraditado. Pero escuché, y por eso soy insistente con la pregunta, la cualidad de refugiado le permite moverse. Entiendo que podría salir y entrar de la Argentina. No. ¿Libremente no? No, yo entiendo que no, porque como te digo, es una cosa muy seria, ¿no? Y no podría
si por una razón Evo Morales ha pedido este refugio, ¿no? Porque él es el que ha firmado, el asilo se da por invitación del país y el refugio se da por la petición del interesado. Entonces, como Evo Morales ha pedido este refugio, él no puede estar entrando y saliendo como si fuera un juego, ¿no? Y eso realmente es algo que llama mucho la atención. Ahora, el gobierno argentino no ha reconocido al gobierno de la señora Yanine Áñez y además recibirlo a Evo Morales como refugiado, con todo lo que significa la imagen de Evo Morales, ¿cómo deja un poco las opciones que tenemos de relaciones hoy entre el Estado boliviano y el Estado argentino? Muy mal, ¿no? Comienzan muy tensas por estas razones y es lamentable, ¿no? Porque creo que no era necesario, ¿no? Recibir al expresidente en el territorio argentino. Podían haber esperado un poco, tal vez, más adelante, pero es una muy mala señal, ¿no? Entonces, no comienzan bien nuestras relaciones, muy lamentable, como digo, porque obviamente para Bolivia es muy importante Argentina, y para el norte argentino también Bolivia es bien importante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pero así son las cosas. Ahora, la parte comercial entiendo que sí se la va a mantener. No son contratos que me imagino que se deben respetar. Aparte, espero que sea así, ¿no? Porque es así también con Brasil, ¿no? Con el gobierno de Bolsonaro no hay tampoco muy buenas relaciones, pero la parte comercial sí se está manteniendo viva y pujante, entonces supongo que así también va a ser con Bolivia. Ahora, desde tu experiencia en el mundo de las relaciones internacionales, ¿cuáles podrían ser las acciones que podría asumir el gobierno boliviano para aproximarse al nuevo gobierno argentino? Bueno, obviamente a través de los canales diplomáticos, ¿no? Hay un mecanismo de consultas, entonces yo creo que a partir de ahí va a depender mucho de nuestra diplomacia, pero por las señales que se dan, por la forma en la que se está manejando la cosa, tampoco es posible, ¿no? No hay un interés, yo digo, tampoco. Entonces, al contrario, lo que más bien se espera es que se respete, ¿no? el derecho de asilo, que se manejen las cosas mucho más como debería ser. Claro. Y así sí se puede desarrollar una buena relación. Ahora que empieza un nuevo gobierno en la Argentina, ¿se cambian todos los embajadores en el mundo o estos tienen un periodo que deben cumplir? ¿Cómo funciona? Bueno, la Cancillería Argentina está bastante institucionalizada. Yo he conocido a varios diplomáticos argentinos que son de carrera, ¿no? Sí, entonces sí. Obviamente ellos quedan a pesar de que el gobierno cambie. Independientemente del gobierno cambie, los embajadores siempre... Pero hay siempre los designados políticos, ¿no? Claro. Que los hay también en buena proporción y seguramente van a ser El caso de Bolivia podría ser uno de esos que a lo mejor en unos días retiren al embajador. La verdad no tengo información, pero sí puede ser. Podría suceder. Bueno, esperemos, nosotros te queremos agradecer, Andrés, de verdad, este tiempo. Nos ayudas a un poco entender cuál es la figura, aunque está ahora mismo absolutamente abstracta. Seguramente en las siguientes horas podremos tener algo más de información de en qué cualidad está Evo Morales allá en la Argentina y estaremos atentos seguramente al devenir de estas relaciones entre Argentina y Bolivia. Gracias, de verdad. Gracias a ti, Ángel, como siempre un gusto. Gracias. Ha estado con nosotros Andrés Guzmán, especialista en relaciones internacionales. ¿En qué calidad y cómo es que se da este refugio político que ha solicitado Evo Morales al gobierno argentino? Vámonos a un corte. Enseguida volvemos con mucho más de Claroscuro. Esperemos.